Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes en este diálogo, tratar de aportar desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estas valoraciones en lo que es un enfoque en la reducción de riesgo de inundaciones. Principalmente lo que vamos a tratar de hacer es mostrar y contribuir un poco en el diálogo en lo que es la parte de contexto, de cómo se está valorando el impacto de los desastres a nivel global, el impacto que está teniendo en nuestra región, en este caso las Américas y el Caribe, y cuáles son las líneas que se pueden proponer para la reflexión y la incorporación en los procesos de política pública y la incorporación también de socios esenciales en este proceso. Quizás el primer punto a destacar aquí es que el año 2015, cuando se empieza a conversar y a poner como una prioridad por parte de los países cómo abordar el tema de reducción de riesgo de desastres, los países venían ya de un proceso de adopción de un marco anterior, que era el Marco de Acción de Hyogo, donde básicamente lo que se planteó fue que el tema de los desastres obviamente estaba teniendo un impacto sobre el desarrollo de los países y que había que hacer algo. En el año 2015, cuando se vuelve a discutir este tema, ya habían algunos resultados de los esfuerzos previos que señalaban, por ejemplo, que los países habían logrado una reducción importante en la reducción del riesgo de mortalidad por efecto de los desastres y particularmente aquellos vinculados a aspectos de carácter hidrometeorológico, inundaciones sobre todo, pero que sin embargo existía y existe aún una tendencia creciente en lo que es la pérdida económica por desastres y en particular por aquellos desastres de origen hidrometeorológico que constituyen el 90% de las pérdidas económicas que han ocurrido. ¿Qué ha sucedido en nuestra región, las Américas y el Caribe? Una valoración que hemos hecho, que lanzamos el año pasado, en septiembre del año pasado, para un periodo de 20 años, del 98 al 2017, nos está mostrando que la región de las Américas está absorbiendo cerca del 53% de las pérdidas económicas por origen climático a nivel global. Es decir, nuestra región, que proporcionalmente no tiene la población que otras regiones del mundo, no tiene la extensión que otras regiones del mundo, está absorbiendo desproporcionadamente las pérdidas económicas que han ocurrido en estos últimos 20 años. Los desafíos que enfrentan los países son superables y esto es un poco el mensaje que lanzaba el Marco de Sendai. Es decir, el Marco de Sendai, si uno quiere resumirlo en grandes términos, lo que planteaba era el cambio del enfoque a una gestión de los desastres, a un enfoque por gestión del riesgo de desastres. Y esto abría realmente una puerta importante de trabajo en comprender cuáles son los componentes de estos riesgos y cómo se pueden reducir. Básicamente, el Marco de Sendai planteaba que se debía comprender mejor los riesgos como primera prioridad que los países acordaron ya en la adopción de este marco. ¿Qué traducción tiene esto en nuestra región? Comprender el riesgo significa principalmente comprender lo que ocurrió en el pasado, comprender las pérdidas históricas, cómo éstas han impactado en los medios de vida, en las vidas mismas de las personas, en la pérdida de vidas, en la economía. Y este registro sistemático de estas pérdidas históricas nos permiten construir, o por lo menos comprender un poco más el futuro y hacia dónde tendrían que ir las políticas para que los países avancen en esta construcción de resiliencia. La aplicación de estos riesgos futuros en estos últimos 15 años nos han llevado, por ejemplo, al desarrollo de modelos probabilísticos de riesgo que nos permiten no solamente poder, en este caso, nos permiten poder predecir el impacto de un desastre, no necesariamente, por ejemplo, cuándo va a ocurrir un terremoto, cosa que ahora ya por lo menos con ciertos minutos de anticipación podemos saber, sino saber con mayor precisión las probabilidades
de pérdida que puede enfrentar un determinado país por determinado tipo de amenazas. Los resultados, por ejemplo, nos muestran que países como el caso de Perú, como el caso de Brasil o Colombia, enfrentan probabilidades de pérdidas anuales esperadas de alrededor de 4 billones de dólares por modelos multiamenaza que incluyen el tema de inundaciones. ¿Qué significan estos modelos? Básicamente, una posibilidad de transmitir mejor un mensaje a tomadores de decisión que no solamente están en un sector, que no solamente, por ejemplo, están en el sector de agua o aquellos gestores de los recursos de agua, sino a quienes tienen que tomar decisiones de asignación presupuestal, por ejemplo, para avanzar en esta construcción de resiliencia. Son mensajes o son elementos que nos permiten dar con mayor base de evidencia los riesgos que enfrenta en términos de pérdidas económicas un país si no se hace nada. Y estos avances, en términos de lo que significa el impacto de inundaciones, estas pérdidas esperadas, la aplicación de estos modelos probabilísticos que nos permiten determinar las pérdidas esperadas anuales y una probabilidad de ocurrencia para esas pérdidas anuales, también nos arrojan cuánto de ello significa en términos de los riesgos de inundación para los países. Cuando les decía que había que comprender el futuro, basada en esta información, eso es parcialmente cierto, y lo decían algunos de los expositores anteriores. Tratar de comprender el futuro con una base de datos, por ejemplo, ya sea de 100 años o por decirles 300 años, o registros históricos, y en este caso, por ejemplo, solamente precipitaciones, no nos dice nada de un proceso mucho más largo que conlleva además no solamente el registro del evento, sino también pérdidas, cómo hemos registrado las pérdidas, dónde ocurrieron, a quién afectó, y en este caso complejizada aún más por un enfoque de riesgos en cascada. Y en esto quiero puntualizar algo en la comprensión de estos riesgos futuros. Es decir, hemos partido de la base de que es necesario conocer el pasado, sí, es necesario construir bases de datos de daños y pérdidas que nos ayude a comprender mejor ese pasado y tomar mejores decisiones para poder construir modelos a futuro, modelos que nos permitan estimar mejor el futuro, hacer estas valoraciones de riesgo a nivel de país. Pero este riesgo futuro, aún teniendo estos modelos, es complejo, porque el riesgo, y esto lo señalaba el expositor anterior cuando mencionaba, por ejemplo, hacía una mención sobre los eventos que se están dando de manera extraordinaria, que no se daban hace 100 años, por ejemplo, ya suele ser ya no la excepción, es decir, ya estamos hablando de un contexto donde el impacto del desastre ya suele ser la norma, es decir, ya la sorpresa es la norma, ya no tanto es el evento extraordinario. Y esto se da precisamente porque están cambiando los contextos y en este caso exacerbados también por el cambio climático. Pero si uno observa, por ejemplo, cuáles son estos posibles riesgos y cómo debe uno o podría uno abordarlos, es decir, los riesgos en cascada, donde solamente lo que pueden ser las sequías o donde pueden ser los excesos de lluvia exacerban una situación preexistente y que pueden llevar, por ejemplo, a situaciones o encadenar situaciones, como por ejemplo en el caso de las Américas vinculadas a las migraciones, donde tenemos que cerca de 3 millones de personas en los últimos 10 años, valorados en este caso por ACNUR, han migrado directamente vinculados por fenómenos vinculados al clima. Los efectos, en este caso, el análisis del riesgo sistémico, es un poco el aporte que se va un poco a promover, o se está promoviendo desde nuestra oficina para el análisis o la intervención de los riesgos. Es decir, los riesgos actualmente o generalmente tratan un solo peligro. Cuando uno aborda, por ejemplo, un determinado país o va a ver qué se está haciendo en un país, por lo general uno tiene un modelo o de inundaciones, o tiene un modelo de riesgo sísmico, o tiene un modelo vinculado a los vientos ciclónicos, en el caso de Caribe, pero en realidad estas son simplificaciones que hemos hecho para tratar de entender una realidad que es mucho más compleja que esta y que está interactuando permanentemente con otros factores, como por ejemplo pueden ser el aumento de la población, el incremento de poblaciones que se sitúan en zonas de mayor exposición, la deforestación, los riesgos mismos de mercado que existen en determinados países y que por un hecho o un evento pueden exacerbarse y llevar a una crisis en general de todo el sistema que sobrepasa la capacidad de respuesta de un país. Y esto es totalmente aplicable cuando uno discute
la valoración de riesgo en los casos de riesgo de inundaciones. Comprender, por tanto, el pasado, comprender la complejidad que implica el futuro, lleva también a ciertos cambios en el enfoque de cómo los abordamos. Y en este caso implica, por ejemplo, cómo institucionalmente nos organizamos para abordar determinados riesgos. Si entramos, por ejemplo, para analizar los riesgos desde el punto de vista del agua o de la provisión de agua, de la sequía, de las inundaciones, cómo esto se vincula con sectores, por ejemplo, que tienen que ver con vivienda, cómo esto se vincula, por ejemplo, con poblaciones que están en situación vulnerable, cómo esto se vincula con la producción, en este caso, de información o de generación de medios que puedan ayudar a esta adaptación de poblaciones en estas situaciones. Implica también abordar el riesgo de los sistemas de gobernanza, cómo nos integramos, cómo armamos esta valoración que es multisectorial para dar una respuesta a un fenómeno que es complejo y que se complejiza cada vez más. ¿A qué podemos llegar? Por ejemplo, estos son ejercicios que se han hecho para el caso de algunos de los países de nuestra región, donde podemos estimar con la aplicación de estos modelos cuáles son los riesgos que un país enfrenta en términos de poder afrontar o no una determinada crisis en función del contexto de amenazas que tiene. En el caso de Honduras, por ejemplo, para un fenómeno multiamenaza, tenemos un riesgo bastante alto, una probabilidad bastante alta, es decir, un periodo de recurrencia de alrededor de 30 años, de que Honduras simplemente no esté en capacidad de abordar la pérdida esperada probable de ese fenómeno, de esos fenómenos, aún canalizando todos los recursos que puedan existir en ese país, desde los recursos, los recursos propios del país, los recursos financieros que hayan sido canalizados a través de, en este caso, fondos contingentes, préstamos, etc. Hay un 3% de probabilidad de que esto ocurra en Honduras en un año determinado. ¿Esta información puede servir para una toma de decisión? Yo creo que sí, porque antes no podíamos decir cuál es esta probabilidad de pérdida. Y esta probabilidad y este tipo de información sirve para hacer las estimaciones o las asignaciones presupuestales, por lo menos basada sobre una base de evidencia. ¿Que esta información es completa? No lo es. ¿Que esta información requiere complementarse mucho más con modelos mucho más precisos que permitan una toma de decisiones, por ejemplo, en este caso de inundaciones? Puede hacerse. ¿Es efectivo? Sí es efectivo y tiene un costo de efectividad que puede medirse. Quizás ese es el principal mensaje que se puede sacar de este tipo de valoraciones. ¿Cuál es la ganancia de este tipo de aplicaciones? Este caso, por ejemplo, es una síntesis de una experiencia de comparación de dos momentos diferentes, en el caso de México, en el estado de Tabasco, donde una inundación afectó el año 2007 el estado, con las pérdidas que están descritas en la primera columna, y una inundación que fue producto de una sucesión de fenómenos en un periodo de 2 meses que afectaron prácticamente la misma área de afectación, con las mismas características de precipitación y que permiten ver cómo las obras de mitigación que fueron desarrolladas en el periodo intermedio permitieron costos evitados o pérdidas evitadas al estado de Tabasco por alrededor de cerca del 7% o 8% del PBI del estado de Tabasco. Y este análisis que fue hecho por CONAGUA, la Organización de Agua de México, conjuntamente con el Banco Mundial, lo que permiten estimar es básicamente una valoración de ahorros inclusive por sector e inclusive también determinar cuál es esta cifra que suele a veces ser un poco mágica, es decir, por cada dólar invertido se ahorran tantos en desastres. Bueno, en el caso de la práctica y el análisis de este caso es de 1 a 3, es decir, por cada peso que se invirtió se ahorraron 3 en pérdidas en el caso del estado de Tabasco. Solamente para finalizar y para tal vez llamar la atención de que el fenómeno de los riesgos es complejo, no olvidar que hay un sector importante en todo esto que es el sector privado. Y el sector privado es un sector que constituye cerca del 70% de las inversiones en un país en un año determinado. Si nosotros queremos hablar de desarrollo sostenible y no incorporamos un sector tan importante como este, y no hacemos, por ejemplo, que sectores como este integren dentro de sus decisiones de inversión la prioridad 3 del marco de Sendai, que es invertir de manera resiliente, y es un mensaje no solamente para los gobiernos, sino también para el sector privado, tendríamos situaciones como esta, que se dio el año pasado en México,
donde una planta, por ejemplo, una planta de fabricación de autos, una marca internacional, estuvo paralizada cerca de 5 meses por efectos de una inundación. La integración de los criterios de reducción de riesgo de desastres en la inversión pública y privada son centrales para este logro de la resiliencia. La interacción con sectores que trabajan con el tema inundaciones tienen que ver, y estos vínculos tienen un impacto directo sobre la economía, no solamente de las personas sobre las cuales tenemos responsabilidad de apoyar, que efectivamente, como decía la directora de decir esta mañana, son las poblaciones vulnerables las más afectadas, sino también velar porque la fuente de crecimiento de un país esté también protegida, tanto en sus fuentes de inversión pública como sus fuentes de generación de ingresos y de recursos provenientes del sector privado. Con esto, entonces, quería finalizar la presentación. Obviamente es bastante sintético lo que quería presentar y pues espero que a través del panel podamos responder algunas preguntas adicionales que puedan tener sobre esta valoración. Muchísimas gracias por su tiempo.